Estamos de regreso para continuar con las noticias, amigos y amigas, y pasamos a otros temas. Y les contamos que luego de 10 años en los cuales el colectivo Yasunidos buscaba prohibir la explotación petrolera en el Yasuní y evitar las afectaciones de sus pueblos, bosques y especies, la Corte Constitucional acaba de darle paso al proceso. Ahora, en un plazo máximo de 75 días, los ecuatorianos podremos votar en esta consulta. Recordarles que el Yasuní acoge el mayor número de especies de mamíferos, aves, reptiles, peces y flora por metro cuadrado. También es territorio de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, por lo que el acercamiento de empresas hacia estos pueblos podrían significar su genocidio. Por ello, la importancia de la realización de la consulta. Para conocer más del tema, vamos con este reporte de nuestra compañera Camila Villasís. Corape informa. Y el país se integra. Muchísimas gracias, Elvin. Nos encontramos en el centro norte de Quito, en donde se está desarrollando una rueda de prensa de parte del colectivo Yasunidos, ya que el día de ayer, 9 de mayo, se aceptó por parte de la Corte Constitucional y ya se dio paso a esta consulta que ellos proponen luego de 10 años. Escuchemos lo que tienen que decir las personas que van a intervenir en este momento. Vamos 10 años peleando a que se dé esta consulta popular y justamente una de las grandes batallas ha sido esta última en la Corte Constitucional, que tardó 207 días que decía como la Corte Constitucional se ha tomado 207 días para emitir este dictamen de constitucionalidad de la pregunta del colectivo Yasunidos. Esto es casi 7 veces más de lo que ha tardado en otros procesos de consulta popular. La iniciativa, como ustedes saben, se presentó primero en el 2013 a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional nos mandó a recoger primero las firmas y luego de un proceso fraudulento el Consejo Nacional Electoral anuló el 60% de las firmas, principalmente por cuestiones de forma y no de fondo. Y luego de todo de una auditoría y una lucha en varias instancias legales, finalmente se reconoció que el colectivo Yasunidos cumplía con el requisito de legitimidad democrática para convocar a una consulta popular. Lamentablemente el proceso no terminó ahí, sino que en el 2019 nuevamente se hizo un fraude al colectivo y no se permitió llegar a la consulta. Y no es hasta que a través de un Tribunal Contencioso Electoral y la misma Corte Constitucional, a través de una acción extraordinaria de protección, se reconoce que nuevamente se vulneraron nuestros derechos y vuelve el caso ya, digamos, con el certificado de legitimidad democrática a la Corte Constitucional, quien el día de ayer finalmente reconoció que la pregunta y los considerandos cumplen con los requisitos constitucionales para convocar a una consulta popular. Por lo tanto, el colectivo Yasunidos ha cumplido con los dos requisitos fundamentales, que son las firmas necesarias para llamar a una consulta popular y por otro lado también el control automático de constitucionalidad que permite que esta pregunta pase a las elecciones. Además, es importante decir que esta pregunta ha tenido un apoyo masivo en las calles desde la misma recolección de firmas, pero que se ha visto una y otra vez por los diferentes gobiernos de turno vulnerado. No ha sido un gobierno, el gobierno de Lasso, ni el gobierno de Moreno, ni el gobierno de Correa, sino todos juntos quienes una y otra vez sistemáticamente han vulnerado los derechos de participación del colectivo Yasunidos, a tal nivel que el mismo gobierno de Lasso en esta audiencia de hace pocas semanas sobre este preciso caso se opuso a que se dé paso a la consulta popular y una vez más intentaron archivar este proceso. Con eso doy paso a mis compañeros que van a seguir con el resto de intervenciones. Gracias, Pedro. Ahora va a intervenir Alicia Cahuilla. Alicia Cahuilla es dirigente de la mujer de la CONAIE. Alicia. Guaponi baneki miniti mini amopa. Monito Yasuni yekene monito ome impa, monito kiwingi, monito girinani, warepo que vengaran impande, monito ome impa Yasuni yekene. Guaponi baneki toma mini minita amopa. Ecuador kiwimini inke mini impante. Monito me yekene Yasuni nani waemo ne monipa, kiwingi, biki, monito kengi. Kiwingi ne monipa, manin ben Yasuni yekene nani waemo impande, monito me ante be moni, minito vengi mini be monipa. Ni una iteri minito inke minimpa dok monite moni au toma moni inke monimpa ande tawenimpa. Buenos días, mi nombre es Alicia Cahuilla, yo soy dirigente de la CONAIE, yo soy nacida en Yasuní. Como viviente, naciente de Yasuní, quiero pedir que pasen de comunicación
Nosotros somos dueños de casa en Yasuní. Hasta ahora nosotros hemos vivido más destrucción que ha hecho las petroleras, las carreteras. Nosotros, ¿con qué derecho estamos garantizando el gobierno de Ecuador a nuestro territorio? El gobierno nos han violado, nos han matado a cambio de a nuestro hogar, que es Yasuní. Es un pulmón del mundo, no solamente para los pueblos indígenas, sino para el mundo. Queremos que este territorio sea respetado, y no nos han respetado, nos han violentado, nos han matado a cambio de las petroleras. Queremos que sean respetados. Por fin ahora la consulta que sale es a favor del pueblo guaraní, que tome en cuenta también nuestra vida. Estamos en riesgo, porque Yasuní, río, la mayor parte del río de la Amazonía está contaminado. ¿Qué agua vamos a vivir nuestros futuros que vienen? ¿Qué selva vamos a dejar nuestros futuros que vienen? Nosotros tenemos como una farmacia en Yasuní, como un mercado, como una tienda ahí en Yasuní. Este territorio que se han respetado. Ya no queremos que nos maten a cambio de petrolera, a cambio de la madera, a cambio de la minería. Queremos que tomen en cuenta. Yasuní no solamente es de Ecuador, sino también al mundo. Que Yasuní, para el mundo los países contaminantes deben tomar en cuenta y exigir a los gobiernos. Gobiernos tienen problema, Ecuador. Queremos que tomen en cuenta. Nosotros, antes que nazca el Estado, hemos vivido y queremos que este territorio no nos maten, no nos destruya la sangre en Yasuní, porque es ser vivo que tenemos en Yasuní. Los pueblos aislados que existen en Yasuní, Taromenani y Taguiri, es la casa de ellos. El pueblo guaraní es casa de guaraní. Otros pueblos que son quichuas, ellos también somos de Yasuní. Los campesinos también somos del Yasuní. No nos maten a cambio de petróleo. Queremos que también entiendan los gobiernos, también los internacionales. No nos destruyen nuestra vida, que es sagrado. Los jaguares, la espiritualidad, los cementerios, la medicina, la cultura y el idioma es propio que nacimos Yasuní. Que también no nos destruyen esas farmacias que tenemos, esos cementerios que tenemos, las montañas, las águilas, que es importante esa vida que tenemos Yasuní. Ser vivo es una cosa que tenemos como vivo, pero ya no nos destruyen nuestros hogares que queremos. Este territorio que sea, queremos dejar vivo en el futuro de nuestras generaciones que van a venir, no solamente para los indígenas, sino para el mundo, del Ecuador y para el mundo. Queremos que sean respetados estos territorios. Espero que ustedes entiendan. Yo soy nacida en Yasuní, no quiero perder mi familia, tampoco a los hermanos Taramenani. Son únicos que somos vivientes del Yasuní. Solo nosotros como indígenas hemos cuidado y mantenido para la humanidad. Si no estuviéramos existiendo en Yasuní, no hubiéramos estado aquí sentadas reclamando. Nosotros, con todo derecho que tenemos, vamos a exigir y vamos a luchar. Hombres y mujeres, no queremos destruir esta vida, que queremos un vivo que tenemos en Yasuní. Espero que ustedes entiendan. Como ecuatorianos sienten que Yasuní es un ser vivo que tenemos. No es solamente para indígenas, sino para el mundo. Que el Ecuador sea respetado este Yasuní, no solo para extraer el crudo, que las empresas garantice el gobierno, sino la seguridad. Las personas que necesitan vivir en esta Amazonía deben tomar en cuenta y ser respetados. Nada más, gracias. Muchas gracias, Alicia. Ahora va a hablar Carlos Larrea. Carlos es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y también es economista y ha sido la persona que nos ha apoyado estos 10 años desde el equipo técnico en los temas económicos del Yasuní. Carlos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar yo quiero felicitar a Yasunidos por este logro que ha sido calificado con razón como un logro histórico. El haber obtenido de la Corte Constitucional la aprobación final para la consulta popular que se va a realizar sobre la explotación del petróleo en el ITT. ¿Por qué lo califico como histórico?
Esto es muy simple. El proceso de desarrollo en Ecuador ha sido un proceso largo, complicado. Luego de más de 50 años de extracción petrolera, todavía un tercio de la población vive bajo la línea de pobreza. La mitad de los ecuatorianos tenemos problemas muy serios de subempleo o desempleo. Hay una violencia generalizada, una institucionalidad en crisis. Este es el resultado de 50 años de desarrollo petrolero. Pero el Ecuador enfrenta más allá de eso un problema muy grave, y es que las reservas petroleras del país están llegando a su fin. En aproximadamente 5, tal vez 7 años, el Ecuador se va a convertir en un importador de petróleo. Vamos a dejar de ser exportadores de petróleo. ¿Cuál es el futuro del país? ¿Cómo podemos ver el Ecuador en 2030, 2040, 2050? La riqueza más importante que tiene el Ecuador es su patrimonio de diversidad, biodiversidad y riqueza cultural. El futuro del Ecuador solo puede depender de eso. Y esta decisión histórica de detener la extracción petrolera con una finalidad mucho más noble, que es conservar la naturaleza para conseguir en el futuro un desarrollo armónico, que sin destruir la naturaleza podemos mejorar las condiciones de vida y la riqueza cultural de nuestros pueblos. Ese es el objetivo. Y me parece que esta decisión forma parte de ese gran avance hacia el futuro. Primer punto. Segundo punto que es importante, les decía que en los 50 años que han pasado, desde el año 72, cuando comenzó la exportación de petróleo, el Ecuador no ha alcanzado su desarrollo. El vínculo entre petróleo y desarrollo en el mundo es un vínculo muy débil, y la prueba más clara es Venezuela. Nosotros tenemos varios millones de venezolanos que se han visto obligados a abandonar el país, luego de que Venezuela fue durante muchas décadas el país con las mayores reservas y el mayor potencial de petróleo del mundo. Esa vinculación entre corrupción, falta de capacidad de administración por parte del Estado y petróleo es muy clara en muchos otros países. El Ecuador no es una excepción. Si nosotros vemos cierta información concreta de la actualidad, tomemos los 2 primeros meses del 2023. Las importaciones de petróleo del Ecuador, medidas en dólares, superaron el 90% de las exportaciones. O sea, ya estamos casi igualados. Y dentro de muy poco tiempo, como las importaciones crecen rápidamente y las exportaciones caen porque las reservas están desapareciendo, ese cruce se va a dar en muy poco tiempo. Y ese momento el Ecuador va a ser un importador de petróleo. Por eso debemos estar preparados para el futuro. Y esta es una medida que encuentro que tiene esa visión. Segundo, algo muy importante. Se habla de que los ingresos del petróleo sirven para la educación y la salud. Este gobierno, y durante el año 2022 y 2023, hemos alcanzado los porcentajes más bajos respecto al PIB del gasto en educación y salud. Y más allá de las estadísticas, veamos cómo están los hospitales públicos. Están prácticamente colapsados. En Guayaquil se asesinó a una médica por denunciar la corrupción en un hospital del Seguro Social. Esa es la realidad del sector salud en Ecuador. Desde esa perspectiva, nosotros debemos ver que el Ecuador en realidad está gastando los recursos petroleros no en educación y salud, los está gastando en garantizar el pago de la deuda, los está gastando en el subsidio a los combustibles y con otras finalidades, de tal manera que el vínculo entre petróleo y desarrollo es muy débil. Y finalmente hay que mencionar un punto muy importante. El ITT como campo petrolero está ya declinando en su producción. Hace algunos años teníamos 70,000 barriles diarios, ahora estamos en un promedio cayendo de 50,000 barriles diarios, y más de la mitad de las reservas que se encuentran en el campo Ispingo, luego de las primeras perforaciones en las plataformas de Ispingo A e Ispingo B, se ha demostrado que el petróleo tiene una densidad de 8 grados API, tan denso y tan difícil de comercializar, que requiere una inversión gigantesca que evidentemente el país no está en capacidad de hacerlo. El mismo ministro lo ha calificado al petróleo que salió de estos campos como una brea. Desde ese punto de vista, entonces vemos que en realidad lo que queda de petróleo y la factibilidad de su explotación futura es insignificante. Creo que es mucho más lógico que el país mire hacia el futuro y que piense que mucho más rico y provechoso para la humanidad, para la naturaleza, para los pueblos que habitan el Yasuní, incluidos los no contactados,
que nosotros tratemos de preservar este lugar, que es el lugar más biodiverso del mundo, de acuerdo con todas las investigaciones recientes científicas que se conocen, en lugar de seguirlo destruyendo de una manera sistemática, ampliando la extracción petrolera que se inició en el año 2016. Entonces, en realidad, este es un dilema entre el futuro y el pasado del país. Tratemos de superar un pasado sin esperanza y busquemos un futuro que el Ecuador se merece. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo voy a cerrar. Yo soy Antonella Calle, soy vocera de Yasunidos. Estamos, la verdad, muy emocionados por este hecho histórico. Hace 10 años nosotras recolectamos firmas con miles de personas que se juntaron a esta lucha, de diferentes sectores de la sociedad civil, de diferentes edades, ¿no es cierto? Y llegamos a las firmas, más de las firmas que necesitábamos en ese momento. Y sin embargo, no pudimos hacer la consulta popular. Y durante esos 10 años, el Estado ecuatoriano reiteradas veces violó y vulneró nuestros derechos a ser consultados como pueblo ecuatoriano. Y una vez más, el gobierno también de Lasso intentó también boicotear esta consulta, pidiendo que se archive el caso en la consulta, en la Corte Constitucional hace unos días en la audiencia. Pero no lo logró, y ahora la consulta popular por el Yasuní es un hecho. Y en ese sentido, nosotras como Yasunidos queremos agradecer infinitamente a todas las personas, a todas las organizaciones sociales, a los colectivos, las compañeras feministas, a los animalistas, a los estudiantes, a nuestros amigos, amigas abogadas, a los economistas, a los ecologistas, a todos los sectores de la sociedad civil que en su momento se sumaron y que han estado aportando de diferentes formas a esta lucha en estos 10 años. Esto nos ha enseñado profundamente que la lucha colectiva es el camino para la defensa de la vida, para la defensa del Yasuní. En ese sentido, ahora se abre una nueva etapa en este proceso de defensa del Yasuní y nos parece importantísimo convocarnos ampliamente desde los diferentes sectores de la sociedad civil que estuvieron en su momento al inicio, que han estado en estos 10 años, pero también a las nuevas generaciones. Recordemos que cuando nosotras empezábamos teníamos algunas 19 años, otras 15 años, y ahora han pasado ya 10 años y hay nuevas generaciones que por suerte y que nos dan mucha esperanza, que también tienen esa convicción hacia la defensa de la naturaleza, hacia la defensa de los derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces también les invitamos a todos estos compañeros más jóvenes a que se sumen a esta defensa del Yasuní, a la campaña por el Yasuní. Y desde ahí les queremos hacer una invitación a una asamblea nacional por el Yasuní, por la defensa del Yasuní, por la defensa de la biodiversidad, por la defensa de los pueblos aislados. Esta asamblea la estamos convocando para el día 3 de junio, acá en Quito. Pronto daremos más información en nuestras redes sociales. También igual, si quieren más información, nos pueden escribir a info@yasunidos. Pero también estaremos posteando el tema de horarios y eso en nuestras redes sociales. Así es que, bueno, han pasado 10 años, seguimos aquí y ahora más que nunca con toda la fuerza, porque finalmente cuando nosotros comenzamos este sueño, pensábamos que la consulta se iba a dar en los siguientes meses, pero se dio en los 10 años siguientes. Pero lo lindo es que seguimos teniendo la misma convicción y la misma energía para defender el Yasuní y los derechos. Así es que muchas gracias a todos, a todes y ¡por el Yasuní! ¡Nadie se cansa! ¡Por la vida! ¡Nadie se cansa! ¡Por los pueblos! ¡Nadie se cansa! ¡Nadie se cansa! ¡Nadie se cansa! ¡El Yasuní vive! ¡La lucha sigue! ¡El Yasuní vive! ¡La lucha sigue!
Muchas gracias. Y ahora sí. Estas han sido las declaraciones del colectivo Yasunidos, quien informó sobre que la Corte Constitucional ya dio paso a esta consulta popular propuesta hace 10 años por este colectivo con el objetivo de cuidar y proteger el Yasuní. Como ellos mencionaron, ya ellos hacen un llamado también a otros jóvenes para que se puedan sumar a este llamado para cuidar y defender el Yasuní. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde este punto de la capital ecuatoriana. El día de hoy les acompañó Gandhi Guamen, cámaras de aquí, Camila Villasis. Regresamos contigo a Elbe Estudios, Corapa informa. Y el Ecuador se integra, le agradecemos a nuestros compañeros por ese reporte y ahí estábamos escuchando a una dirigente nacida en el Yasuní, quien habló de la importancia de conservar este pulmón del mundo y del irrespeto que han sufrido por las petroleras, a quienes acusó de destruirles. Ya no queremos que nos maten a cambio de petróleo, de la madera, de la minería. Yasuní merece respeto, no nos destruyan la sangre Yasuní. Vamos a luchar, dijo la dirigente, quien habló de los pueblos en aislamiento que habitan en esta zona del país. Como les mencionamos, amigos y amigas, la Corte Constitucional dio paso a la consulta popular sobre el Yasuní, que plantea mantener el petróleo del bloque 43 indefinidamente bajo tierra. A esta consulta popular se la considera como un logro importante que generará un debate sobre el modelo de desarrollo actual y también planteará nuevas opciones para el futuro del país, además de enviar un mensaje de conciencia para proteger zonas de gran importancia como el Yasuní.